Enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas, como ustedes pueden ver en el transcurso de los años, cada año tenemos un brote diferente de alguna condición nueva. Por ejemplo, esto es relacionado al tema del ébola, el brote importante que hubo en el año 2016-2017. Y esto en relación, el año pasado, ¿se acuerdan que tuvimos también la presencia de casos de Guillain-Barré? La presencia de un brote que comenzó en la zona del norte del Perú, en Jujuy, y que posteriormente comenzaron a observarse casos que llegaron a haber casos de Guillain-Barré en Lima, y se encontró por ahí la aparición de un enterovirus, el enterovirus 68 me parece, y trataron de buscar alguna asociación con este enterovirus en relación a la presencia de estos casos. Fíjense acá, este es un estudio en España en el año 2016, donde encontraron una serie de síndromes neurológicos que estaban fuertemente asociados al enterovirus A71. Fíjense que este enterovirus A71 es capaz de producir infecciones en el sistema nervioso central, produciendo encefalitis, meningoencefalitis, encefalitis aséptica, inclusive compromiso del tronco encefálico y compromiso de la médula, inclusive pudiendo llevar en algunos casos a un compromiso importante como una falla multiorgánica, como compromiso pulmonar, etc. Fíjense que este enterovirus tenía una historia previa de haber producido un brote en Estados Unidos y posteriormente otros brotes que han ido ocurriendo. Y este es un brote interesante que describen principalmente en niños en España, en Madrid. Cuadro, la verdad, no sé si se verá mucho de repente, yo la verdad no me sirve para nada, pero lo que tenemos que recordar es que estos casos principalmente fueron casos en niños pequeños y mayores de 5 o 6 años, principalmente tenían encefalomielitis o romboencefalomielitis, ¿no? Cursando con formas importantes y severas de enfermedad. Quiere decir entonces que si nosotros tenemos un paciente que viene con un cuadro de meningitis aséptica o una meningoencefalitis, nosotros no solamente vamos a pensar en herpes virus, ¿no? Como siempre lo hemos hecho. Vamos a tener que pensar en una encefalitis venezolana, vamos a tener que pensar en una encefalitis producida por el virus del Nilo del Este, vamos a tener que pensar en otras condiciones clínicas que nosotros vamos a comenzar a ver en la consulta, y sobre todo si tenemos pacientes que vienen de otros países. En el Perú obviamente se dio la epidemia por la presencia de casos de Guillain-Barré que comenzaron en el norte y encontraron una fuerte asociación con el enterovirus D68, con el cual muchos de estos casos tenían serología positiva, incluso había detección en el líquido cefalorraquídeo de este enterovirus. Es importante recordar que cuando nosotros tenemos más de un caso vamos a hablar de una condición, digamos, asociada a brote, ¿no? Una condición muy particular, más de un caso estamos hablando de brote. Esta es la situación que se dio en Perú en el año entre mayo y junio de 2018. Y fíjense que muchos de estos eventos, muchas de estas condiciones que menciono acá van a estar fuertemente asociadas al síndrome de Guillain-Barré, como puede ser una predisposición genética asociada al complejo de histocompatibilidad mayor, puede ser asociado al uso de ciertas vacunas, como influenza, rabia, que han condicionado cuadros de Guillain-Barré, o también infecciones virales como Epstein-Barr, citomegalo y varicela. Epstein-Barr en la actualidad tiene un rol importante, porque no solamente está asociado a estas condiciones neurológicas, sino también está fuertemente asociado con la presencia de ciertos tumores, ya sea linfomas, ya sea enfermedad linfoproliferativa, ya sea cáncer nasofaringio. Eso posteriormente vamos a hacer un comentario cuando hablemos de la parte inmunológica. Fíjense también Campylobacter, Mycoplasma, ¿no? Algunas otras enfermedades infecciosas y otras condiciones también que están al final, como ustedes pueden ver. Entonces vamos a ver que algunas condiciones, como la neuropatía axonal aguda, motora, principalmente va a estar asociada a Campylobacter jejuni, y se va a encontrar anticuerpos contra el antigastriócido AGM1, ¿no? O también
Campylobacter puede generar anticuerpos contra otros gangliósidos, ¿no?, que van a estar asociados a la neuropatía axonal motor aguda o a la neuropatía axonal motora también, y con otras características. Fíjense que este Campylobacter también puede estar asociado a otras condiciones, ¿no? También hay un síndrome también dentro del Guillain-Barré que va a estar asociado también a un compromiso del nervio oculomotor, ya que también Campylobacter va a afectar a uno de los componentes de la mielina, que es un gangliósido que está asociado a esta condición. Fíjense acá en este diagrama, fíjense que por un lado vamos a tener la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que va a producir el síndrome de Guillain-Barré, y por otro lado la neuropatía axonal motora aguda, ¿no? Fíjense que en cada caso, en el primer caso va a haber una injuria importante a las membranas de mielina, va a haber presencia de anticuerpos contra la membrana de mielina, y en el segundo caso va a haber una injuria axonal contra las membranas axonales, principalmente también por los anticuerpos. Moviéndonos a otro tema, vamos a ver que algunas condiciones de causas de neumonía que han ido apareciendo en otros países han estado fuertemente asociadas a algunos nuevos virus, ¿no? Existen en la actualidad algunos virus como los coronavirus que han producido cuadros respiratorios importantes, que han producido brotes en poblaciones de Asia, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una condición así, vamos a tener que pensar en múltiples diagnósticos diferenciales que van desde la infección por el virus Hanta, una simple neumonía bacteriana en la comunidad. Vamos a tener que pensar en otras condiciones también, como el MED-CoR también, que es un virus también, es un nuevo coronavirus que viene de la zona de Arabia Saudita, que también entra en el diagnóstico diferencial. Por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente con distrés respiratorio, este paciente va a tener que venir y va a tener que encontrarse en una zona de aislamiento, ¿no? Nosotros vamos a tener que tomar medidas de bioseguridad, porque si nosotros no usamos un respirador N95, tenemos la posibilidad fuertemente de poder infectarnos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, doctores, con estas nuevas condiciones que están apareciendo y que también podemos encontrarlas acá en Lima. Recordar que ahorita, por el tema de la globalización, tenemos una importante cantidad de gente que viene de Europa, de Estados Unidos, de Asia, por lo tanto tenemos que estar previniendo estas posibles exposiciones a agentes infecciosos. Fíjense acá en este cuadro, vamos a tener una serie de cambios ecológicos. En el caso, por ejemplo, de la infección por el virus Hanta. El virus Hanta es un virus producido, es una infección producida por el virus Hanta. Su principal representante es el virus sin nombre. Ese virus sin nombre lo tenemos en Chile, lo tenemos en Argentina. Este virus va a producir un compromiso pulmonar bilateral, va a producir un síndrome de distrés respiratorio del adulto, y el paciente, por lo tanto, va a tener que ingresar a ventilación mecánica, ¿no? ¿Cuál es el tema de la exposición acá? La exposición principalmente va a ser a las deyecciones, ¿no?, a los aerosoles que liberan los roedores. Y esto principalmente se va a incrementar durante las épocas donde hay importante cantidad de lluvias. En estas épocas donde hay importante cantidad de lluvias, vamos a tener un incremento de la población de roedores, por lo tanto, vamos a tener mayor presencia de casos de infección por virus Hanta. Y eso es lo que se observó en Argentina y eso es lo que se observó en Chile. En el caso del VIH vamos a tener poblaciones migrantes, ¿no?, que pueden condicionar la aparición de nuevos casos de VIH, ¿no? Ahorita en la actualidad, por ejemplo, por dar un ejemplo, y les voy a contar un poco la experiencia en el hospital, tenemos una importante cantidad de gente que está viniendo de Venezuela, obviamente sin ánimo de afectar a los venezolanos, si que hubiera alguno acá. Es que muchos de estos pacientes que estamos recibiendo en la consulta vienen con diarrea, vienen con pérdida de peso, vienen con candidiasis oral. Entonces, cuando nosotros le hacemos un ELISA, estas personas tienen SIDA, ¿no? O algunas personas recién se han infectado recientemente, ¿no?
Y por otro lado vemos que a veces también hay un grupo de personas que están dentro del trabajo del comercio sexual, entonces esto también va a hacer que se incremente importantemente la presencia de casos de VIH-Sida. Fíjense otras condiciones, como es el caso, por ejemplo, del SARS, el síndrome de distrés respiratorio en adulto. Este SARS inicialmente comenzó en la zona de Asia y posteriormente los primeros casos comenzaron a aparecer en Canadá, ¿no? Fíjense que esa condición es peligrosa y por lo tanto va a estar fuertemente relacionada a los viajes internacionales, ¿no? La influenza aviar también, muchos de los casos hubieron en Tailandia, hubieron en Malasia, ¿no? Y posteriormente esos casos se han diseminado a algunas zonas de Europa y algunas zonas de Estados Unidos. Lo bueno es que la mayoría de casos de esta epidemia, digamos, han estado solamente a nivel de estas zonas, ¿no? O sea, entonces, y esto, digamos, ha habido un buen manejo de la bioseguridad en muchos otros países asiáticos. Y el tema ruptura de las medidas de salud pública, principalmente relacionado con el tema de la pobreza. Tenemos el caso de la tuberculosis y tenemos el caso de la difteria, ¿no? Entonces, en el caso de la difteria es importante recordar un caso que hubo hace algunos años. Hubo la contención de un brote de presencia de casos de difteria. Llegó un paciente con una dificultad respiratoria, con fiebre, llegó a un hospital de Trujillo. Este paciente es hospitalizado, le hacen el diagnóstico de una neumonía, ¿no? Y ese paciente se expone, y el residente que lo atiende se expone al paciente. El residente no tenía protección, ¿no? También se expone a un interno. Y al final hacen el diagnóstico que este paciente tenía un cuadro de difteria, tuvo un compromiso pulmonar importante el paciente falleció. Tomaron las medidas de contención inmediatas. Estos médicos que se expusieron pues también tuvieron que aislarlo porque se pusieron críticos, ¿no? Al final uno de ellos falleció, ¿no? Pero afortunadamente llegaron a contener esta situación, ¿no? Si no hubiera sido un brote importante. ¿Cuál es el mensaje de esto? El mensaje de esto nuevamente es que si yo tengo un paciente que me viene de emergencia con dificultad respiratoria y con fiebre, o sospecho fuertemente la posibilidad de una neumonía o una neumonía de causa desconocida, yo lo primero que debo hacer es ponerme mi respirador. Muchas veces nosotros vamos y le ponemos el saturómetro y ves que el interno en la emergencia no está con el respirador, ¿no? El respirador es importante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, jóvenes, sobre todo que ustedes son médicos jóvenes, algunos de ustedes muy impetuosos, pero tenemos que tomar ciertas medidas de precaución con los pacientes. Por último, si el hospital no me da el respirador, tendré mi cajita P de respiradores, ¿qué voy a hacer, no? Yo también con el interno por la San Martín en el hospital 2 de Mayo, yo también andaba con mi cajita con respiradores, ¿no? A pesar que en esos tiempos todavía no repartían respiradores, eso era lo curioso, ¿no? Entonces, ahorita incluso tenemos pacientes que vienen con distrés respiratorio y el paciente no te dice, pero de repente el paciente es un MDR, el paciente es un XDR, ¿no? De pronto te dice, sí doctor, yo soy un XDR, ¿no? Pero no había dicho el diagnóstico, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, doctores, y usar las medidas de bioseguridad en forma adecuada. Usar el mandilón, usar los guantes, usar el respirador. Si es que el hospital o el servicio no me lo da, bueno, llevaré el mío como una medida de precaución, ¿no? Porque si ustedes, por ejemplo, cogen una bacteria MDR, se la van a llevar a su casa, entonces ahí van a exponer a otras personas. Entonces yo pienso que es importante tomar buenas medidas de bioseguridad, ¿no? Y no ver el caso que les he mostrado que ocurrió en el norte, ¿no? Fíjense entonces que nosotros vamos a tener una serie de enfermedades emergentes y reemergentes, ¿no? Digamos, la más interesante emergente en los últimos 20 años ha sido el VIH-Sida, ¿no? Y la reemergente, digamos, un caso interesante es el caso del dengue, que si bien es cierto estuvo controlado en algún momento, posteriormente, en vista que no se tomaron nuevamente adecuadas medidas de salud pública, ha vuelto a reemerger en forma importante y
se ha diseminado ampliamente la Aedes aegypti por diferentes países de Sudamérica. Fíjense las principales enfermedades emergentes, donde tenemos ahí al VIH-Sida, como comentaba, el H1N1. Tenemos que estar alerta, sobre todo si tengo un paciente con fiebre alta, más de 38 o 39 grados, escalofríos, rinorrea y tos. Lo primero que yo voy a tener que pensar es en una influenza, ¿no? Si yo tengo un paciente que viene con fiebre, diarrea presente, y este paciente, aparte de eso, te dice que viene de África Occidental, mi primer diagnóstico a pensar va a ser una fiebre hemorrágica por el virus de ébola. Recordar que el virus de ébola es un virus que va a producir una fiebre hemorrágica, ¿no? Y al cabo del quinto o séptimo día el paciente va a comenzar a presentar sangrado, va a haber una trombocitopenia importante, va a haber una falla multiorgánica, el paciente va a ser síndrome de distrés respiratorio del adulto o va a ser insuficiencia renal aguda. Y otras condiciones, ¿no? Como fíjense acá también el síndrome pulmonar por el virus de Hanta. Si bien es cierto, en el Perú no se ha descrito el virus de Hanta, pero se ha descrito algunos casos aislados en Iquitos, ¿no? En Iquitos se ha descrito pacientes que han venido con un compromiso pulmonar, al final se murieron y encontraron una IgM positiva contra el virus hantavirus. Incluso en el diferencial, cuando hablamos de síndrome pulmonar, vamos a tener que hablar de las enfermedades rickettsiales, ¿no? Que también pueden producir compromiso pulmonar, y también vamos a tener que hablar de la leptospirosis pulmonar que entra en el diagnóstico diferencial, ¿no? La legionelosis, bueno, que realmente en muchos casos diarrea por Campylobacter, por Escherichia coli, que principalmente son diarreas con sangre, ¿no? Helicobacter pylori y el síndrome de shock tóxico por Staphylococcus aureus. Y otras reemergentes, ¿no? Como causa del tema del SIDA de fondo, vamos a tener criptococosis, citoplasma, una serie de condiciones que han vuelto a reaparecer, ¿no? Y otras condiciones que también es importante señalar. Por lo tanto, vamos a tener una serie de factores condicionantes, factores ecológicos, factores demográficos, viajes, el impacto de la tecnología, ¿no? La pobreza, ¿no? Y los estados de servicio de salud. Si no tenemos adecuados servicios de salud, por lo tanto, el acceso muchas veces va a ser difícil. Si hay un tema de discriminación, obviamente eso va a dificultar mucho que el acceso a un paciente pueda ser adecuado a un servicio de salud. El tema de la infección del virus Hanta también es importante, ya que principalmente va a ser transmitida por roedores. Fíjense que la adquisición principalmente va a ser respiratoria, ¿no? Y esto ya lo comenté. Lo que sí hay que recordar es que va a haber dos formas importantes. Una forma pulmonar, donde se va a producir un síndrome de distrés respiratorio del adulto, principalmente producida por la variedad hantavirus, y una fiebre hemorrágica o síndrome renal, que principalmente va a producir una glomerulonefritis hemorrágica y que ha sido descrita en Estados Unidos y en Europa principalmente en Alemania. Fíjense que esta condición va a ser producida por la variedad Pumala del virus Hanta. Fíjense acá también, vamos a tener otras variedades, aparte del virus Hanta, vamos a tener el virus Seúl, que es transmitida por rata, principalmente Ratus norbergicus, ¿no? El Pumala, que ya lo había comentado, ¿no? Y otros virus, principalmente producido por roedores de campo, ¿no? Fíjense acá. Lo que hay que recordar, principalmente en la neumonía por hantavirus, va a haber un compromiso pulmonar importante. El paciente va a tener un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Entonces, esta es la condición clínica, porque la mayoría de los pacientes en Chile y Argentina han estado yendo a ser hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, ¿no?
fíjense que va a producir un edema pulmonar, un edema agudo pulmonar, ¿no? Por lo tanto, muchas veces el diagnóstico diferencial es el tema de la neumonía severa. Entonces, nuevamente tenemos que tener mucho cuidado, con la bioseguridad y tenemos que pensar fuertemente en algunos diagnósticos diferenciales. En el caso del virus del ébola, fíjense acá, este es un estudio que hicieron sobre el virus de ébola en Sierra Leona. En Sierra Leona había un centro de toma de muestras y de estudio de pacientes con síndrome hemorrágicos febriles y afortunadamente en ese sitio hacían carga viral para el virus de ébola, ¿no? Sorprendentemente. Y encontraron que las personas que venían, fíjense, de cada 10 personas que venían al hospital, 9 tenían ébola. Eso es lo que pasaba en ese momento en el hospital. Entonces, y la tasa de muerte era alta, la tasa de muerte era del 50 al 60%. Fíjense que aquellos que tenían menos de 21 años, la tasa de muerte era menos, pero si la persona tenía más de 45 años, la tasa de muerte era estadísticamente significativa. Igualito ocurría con aquellos que tenían una carga viral alta, ¿no? Las personas que tenían carga viral alta, ¿no? Por encima de 10 a la 7 contra 10 a la menos 10 a la 5 copias por mililitro del virus de ébola, tenían más chance de morir con respecto a los que tenían carga viral pequeña, ¿no? Por lo tanto, los jóvenes, digamos, sobrevivían y aquellos que tenían cargas virales bajas también sobrevivían a la infección por el virus de ébola. Fíjense acá también en este cuadro, nosotros podemos ver las manifestaciones clínicas. Gran parte de los pacientes tenían fiebre, dolor de cabeza, debilidad, mareos, diarreas, dolor abdominal, dolor de garganta, vómitos, conjuntivitis, edema, confusión, tos, etc. Fíjense estas manifestaciones, pero principalmente era de fiebre hasta la diarrea, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que muchos diagnósticos diferenciales pueden entrar acá, ¿no? Un paciente con una diarrea aguda, un paciente con una salmonelosis, un paciente con una fiebre tifoidea, un paciente con una malaria. Por lo tanto, imagínense que estas personas, cuando recién comenzaron a venir a los hospitales allí en África Occidental, probablemente tuvieron grandes problemas con las medidas de bioseguridad y de protección, ¿no? Por lo tanto, muchos trabajadores de salud se infectaron de ébola, ¿no? Y fallecieron. Fíjense acá, esto es interesante. Esto concuerda porque cuando ocurre el brote de ébola, una gran población de chimpancés y orangutanes fallecieron. Probablemente porque ellos hicieron paralelamente la infección por el virus de ébola. Por otro lado, también se ha visto un mecanismo de transmisión. Había muchos murciélagos, que al parecer estos murciélagos entre ellos tenían ciclos enzootíticos, ¿no? En los cuales se transmitían el virus de ébola, y estos murciélagos, ¿no? Mordían a los chimpancés o algunos vertebrados, ¿no? Y muchas de estas personas se exponían ya sea ingiriendo la carne o ingiriendo la sangre de estos animales, ya sea de algunos vertebrados o de algunos chimpancés. Por lo tanto adquirieron la enfermedad por el virus de ébola, ¿no? Se conoce que en África hacían muchos rituales con sangre humana, ¿no? Entonces, a veces toda la población o toda la gente que vivía en una aldea acudían a esta actividad, pero ¿qué pasaba? Se exponían al virus de ébola y por lo tanto fallecían al cabo de algunos días, ¿no? Entonces, incluso también se ha descrito transmisión horizontal del virus de ébola persona a persona, porque muchas veces, porque ese es un virus altamente contagioso. O sea, nosotros tenemos que usar un mandil, tenemos que usar un respirador, ¿no? Todo un equipo de protección con el objeto de evitar la transmisión de este agente altamente infeccioso. El dengue también es una condición importante. Fíjense que este dengue necesita de todos modos áreas urbanas y conglomerados, ¿no? Estos son sitios que se favorezca, digamos, la presencia de agua, ¿no? O que se guarde agua. Por lo tanto, en estos sitios va a haber un importante criadero
de estos vectores, ¿no? En este caso de la Aedes aegypti. Entonces, en las viviendas, en los criaderos, en los sitios donde hay agua depositada, vamos a encontrar en forma importante presencia de Aedes aegypti y también en menos cantidad de repente, principalmente Aedes aegypti, ¿no? Fíjense que la Aedes aegypti, lo interesante es un vector eficiente de chikungunya, y no solamente chikungunya, también del dengue, ¿no? Fíjense acá también otra consideración importante. En el caso de otro Aedes que es muy parecido a la Aedes aegypti, el Aedes albopictus, este Aedes también se ha encontrado en otras zonas de Asia y también tiene características muy particulares parecidas a la Aedes aegypti, ya que también le gusta usar las viviendas de algunos criaderos y algunos espacios donde pueda posar. Entonces, Aedes aegypti se ha encontrado en todos los departamentos del Perú, ¿no? En el área que yo estoy, que es el área de Lima Este, donde está el hospital, se han encontrado importantes índices aédicos, ¿no? Súper altos, ¿no? Los cuales señalan una presencia importante de Aedes aegypti. Esta es la antigua clasificación de la Organización Mundial de la Salud respecto a dengue. La pongo acá básicamente como un tema histórico, porque al final, ¿qué me interesa a mí saber? A mí me interesa saber si yo tengo un paciente con dengue, es un paciente que tiene fiebre, es un paciente que tiene dolor retroocular, es un paciente que tiene malestar general, que tiene un dolor intenso en las extremidades, como que si se las estuvieran rompiendo. A esto se va a agregar la presencia de signos de alarma, es decir, si el paciente tiene náuseas, vómitos, dolor abdominal, de repente el hematocrito se ha trepado, etc. Y pacientes sin signos de alarma en los cuales estos pacientes no hacen ninguna de estas complicaciones. ¿Cuál es el detalle acá? El detalle acá es que un grupo de pacientes van a desarrollar un dengue severo. Es decir, paciente que me hace shock, paciente que me hace sangrado, paciente que me hace elevación de las transaminasas, la TGP por lo menos más de 1000, y compromiso de algunos órganos diana, como por ejemplo el sistema nervioso central, el corazón, podría producirse una miocarditis y podría producirse una hepatitis por el mismo virus de dengue. Otra condición importante que también tenemos que recordar es el tema del virus chikungunya. Este virus chikungunya es un alfavirus de la familia de Togavirus. Fue encontrado en Tanzania, en África. Y lo que me interesa realmente de esto es esto. A mí lo que me interesa es la parte clínica. Fíjense que la mayoría de estos pacientes que tenían chikungunya eran pacientes que tenían fiebre, dolores articulares acompañados de poliartralgias y tenían cefaleas. Pero alguien me dirá, doctor, pero si alguien viene con Zika y dengue, ¿cómo lo voy a diferenciar? Buena pregunta. Los tres son muy parecidos, algunos pueden tener alguna diferencia clínica muy específica, de repente chikungunya, más lo que lo caracteriza es la presencia de poliartralgias. En el caso de Zika, la presencia de fiebre, ojo rojo, rash, ¿no? Y en el caso de dengue, es parecido, pero si al final, digamos, las manifestaciones clínicas son muy similares, vamos a tener que hacer el diagnóstico serológico, es decir, correr una IgM para Zika, otra para chikungunya y otra para dengue. Entonces, si yo tengo fiebre, poliartralgias, rash, ¿no? Como la foto de esta señora, fíjense. Entonces yo voy a pensar la primera posibilidad de chikungunya, ¿no? De todos modos habrá que correr un estudio para dengue y para Zika. Pero hay un detalle, puede haber presencia de un rash, que está asociado, fíjense acá, un hinchazón en las rodillas, va a haber una artritis, ¿no? Y esa artritis va a ser peor todavía en las personas mayores de 65
5 años porque va a ser mucho más incapacitante. Entonces, si yo tengo un paciente con fiebre y artralgia, sospecharé la posibilidad de chikungunya. Si este paciente, aparte de eso, tengo un caso clínico ya más confirmado, con rash, artritis o artralgia importante, ¿no? Entonces voy a sospechar en un caso confirmado. Y si a esto tengo pruebas, ¿no?, serológicas, ya sea un PCR o tengo una IgM contra chikungunya, entonces esto me va a servir en forma importante. Si yo tengo un valor basal de anticuerpos y en el transcurso de 10 a 14 días se trepa 4 veces, eso también me va a afianzar el diagnóstico. Ojo que ahorita la tendencia es más que todo hacer PCR rápidos. Este tema de la IgM, IgG está quedando un poco para atrás. Ustedes se van a dar cuenta que hay mayor tendencia a hacer PCR rápidos, pruebas rápidas para el diagnóstico, ¿no? Para que no nos confundan, porque a veces si yo tengo una IgG, una IgM, esto me puede confundir hasta en un 20%. ¿Ya? Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto. Este es un grupo de niños con rash. Entonces tenían rash en la cara, en el cuerpo. Entonces cuando yo tengo un niño con rash, ¿qué pienso, no? Uno, que podría ser un sarampión, podría ser una varicela. Fíjense que en los niños las infecciones por enterovirus son muy frecuentes, ¿no? E incluso tengo que pensar en parvovirus B19. Parvovirus B19 me puede producir anemia hemolítica, me puede producir una visitopenia o una pancitopenia, ¿no? Los diagnósticos diferenciales ahí que ya hemos comentado. Entonces, fíjense, vamos a tener una forma subaguda de chikungunya y una forma crónica que va a tomar más de 3 meses. Fíjense que en la última hay una artropatía destructiva, el paciente va a estar invalidado, el paciente se va a deprimir y el paciente, en vista de esto, va a entrar en un estado de depresión. Nuevamente, fíjense en estas fotos el rash, es importante chequearlo, mirarlo, pero obviamente cuando entramos en rash con fiebre vamos a entrar en una variedad de diagnósticos diferenciales. De todos modos lo comento. Hay pacientes que nos van a hacer hasta compromiso articular, compromiso de las vainas tendinosas como una tendinosidinovitis, etc. Estas son las manifestaciones clínicas que pueden ir desde compromisos neurológicos, oculares, cardiovasculares, dermatológicos y renales. Ya en años previos a esta epidemia importante de Zika que ocurre en los años 2016-2017, ya existen presencia de brotes de Zika en la Polinesia Francesa, donde principalmente hubieron síndromes de Guillain-Barré, ¿no? Y donde también esta información, fue compartida, ¿no? Y ya también en otros sitios también, ¿no?, como en Brasil, comenzaron a haber presencia de casos importantes de Guillain-Barré o de otras condiciones sociales. Otra condición también es el síndrome congénito asociado a Zika, en el cual el niño puede tener una microcefalia importante, con compromiso importante del sistema nervioso central y con compromiso importante y daño oftalmológico. O sea, puede haber una retinopatía destructiva, ¿no?, en el fondo de ojo, ¿no?, y va a haber un compromiso importante. Estas condiciones, digamos, son las que se ha estado observando en los últimos años y son las que han afectado, digamos, a nuestros pacientes, ¿no? Esto principalmente en Brasil, como ha sido descrito, y también en Colombia. El otro tema importante es la gripe aviar. La gripe aviar no es otra cosa que filogenéticamente el virus de influenza ha mutado y en el transcurso del tiempo ha adquirido algunas características, digamos, de las aves, de los cerdos, ¿no? Y al final
han estado expuestos, y esto ha producido un cambio filogenético importante, y eso ha condicionado la aparición de diversos tipos de virus de gripe aviar con una alta capacidad de producir enfermedad, con una alta capacidad de producir muerte, ¿no? Y que por lo tanto esto ha ocurrido, digamos, la presencia de estos brotes ha ocurrido principalmente en la zona de Asia, ¿no? Han sido contenidos, afortunadamente no ha habido muchos casos reportados en Estados Unidos o en Europa, pero de todos modos es importante recordarlo. Al parecer ha habido un mecanismo de transmisión y ha habido una exposición importante de estas personas que han hecho este tipo de influencias, sobre todo que han estado expuestas al trabajo con aves, ¿no? Principalmente aves de corral. Este es más que todo un cuadro para mostrar la diferencia entre los brotes de las epidemias de H5N1 y H7N9. Fíjense que principalmente los dos casos han sido producidas en Asia, ¿no? Pero en el segundo la cantidad de fallecidos ha sido importante, ha llegado a más de un 40% de la tasa de mortalidad. Existen otros virus también que han aparecido, como ese es el caso de esta mujer. Esta es una mujer británica de 76 años que viene con un cuadro de confusión aguda. Parece que esta paciente estuvo 3 semanas viajando en Sudáfrica. Van a un safari donde están durante 5 días y de pronto la mujer en el viaje de regreso, esta señora británica, comienza a tener fiebre, hipotensión y la encuentran agitada. La llevan al hospital de Johannesburgo, le hacen una punción lumbar y encuentran que los leucocitos están elevados, la presión de apertura normal, las proteínas están normales, la glucosa normal. ¿Cuál es el diagnóstico? Al final, el diagnóstico de esta persona ha sido una encefalitis por el virus del Nilo del Este. Fíjense que le hicieron estudios para herpes, varicela, enterovirus, meningococo, neumococo, listeria. Todos esos exámenes fueron negativos para esta paciente. El virus del Este es un virus ampliamente difundido, no solamente en Europa, sino en brotes que habían ocurrido en Oriente Medio, ¿no? Pero fíjense que la cepa de este virus del Este tiene 2 líneas filogenéticas. La línea 2, al parecer, va a producir más enfermedad neuroinvasiva, por lo tanto con compromiso ya sea encefalitis, meningitis, parálisis flácida, etc. La mononucleosis infecciosa es una condición súper interesante que debemos darle una chispeada. ¿En qué sentido? Ya que estos pacientes, cuando un paciente viene con un síndrome de mononucleosis light, va a venir con fiebre, dolor de garganta, va a venir con rash. Entonces, en el diagnóstico diferencial entra infección por Epstein-Barr virus, infección por citomegalovirus, rubiola, toxoplasma, infección aguda por el virus VIH. Fíjense el cuadro clínico que puede presentar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la mononucleosis infecciosa puede confundirse con un proceso linfoproliferativo. Puede confundirse con un linfoma no-Hodgkin, ¿no? La histología es variable. A veces cuando yo hago un estudio anatomopatológico, de repente en la lámina una parte me sale el linfoma Hodgkin y la otra parte me sale mononucleosis infecciosa. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera a veces algunas controversias y también esto ha generado algunos puntos de investigación, ya que como la mononucleosis infecciosa puede producir una enfermedad linfoproliferativa, la pregunta es ¿en qué medida la mononucleosis infecciosa va a generar o puede generar un linfoma o puede generar alguna condición que a la larga genere una neoplasia, ¿no? Como ustedes pueden ver en este cuadrito, acá van a ver que el virus de Epstein-Barr, ¿no?, se va a meter dentro de la célula B
va a haber una formación de esta célula B, pero en esta célula B de repente por un lado el virus de Epstein-Barr va a existir, por otro lado va a generar una infección lítica. Fíjense que el virus de Epstein-Barr puede persistir, va a replicar, ¿no? Y se va a meter después al final en una célula epitelial y al final va a comenzar a replicar. Quiere decir que hay dos momentos en los cuales probablemente el virus de Epstein-Barr esté acá, de una continua replicación. Y en este momento el virus de Epstein-Barr también esté de replicación a partir de las células epiteliales. El 90% de la población está infectada por el virus de Epstein-Barr. Fíjense que el virus de Epstein-Barr, si asumimos que tiene un rol en la enfermedad autoinmune, es un poco difícil poder determinarlo. Se dice que es transportado por las células B de memoria infectadas y se dice que el virus puede ser detectado en las células inflamadas y, al parecer, el virus de Epstein-Barr tiene una sensibilidad extrema a los cambios del sistema inmune. Cuando les mostré el cuadrito de acá, había una parte en la cual el virus de Epstein-Barr llegaba a un momento en el cual íbamos a tener una célula B, ¿no? Y esta célula B, digamos, iba a seguir reproduciéndose y iba a seguir expresándose. Pero ¿qué pasa? Cuando ocurre eso, es cuando estas células B no son controladas por los linfocitos T. Entonces, estas células van a continuar proliferando debido a la ausencia de células T. Por lo tanto, esto puede dar una fuerte asociación entre el virus de Epstein-Barr y una enfermedad linfoproliferatoria. Estas son hipótesis, digamos, que están lanzando ahora para tratar de ver esta asociación de Epstein-Barr con enfermedad linfoproliferativa. Fíjense, el Epstein-Barr virus es un factor de riesgo para un linfoma Hodgkin, ¿no? Es un factor importante. Se ha visto que en el 40% de los tumores de Hodgkin se encontraba la presencia del Epstein-Barr virus clonal y también se han encontrado casos de mononucleosis infecciosa donde se han encontrado células de red Stimber, ¿no? Que es la célula característica de linfoma, ¿no? La célula está en ojos de búho. Por lo tanto, y acá se arguye una hipótesis, ¿no? La mononucleosis infecciosa es un factor de riesgo solo para la enfermedad de Hodgkin, Epstein-Barr virus positiva. Lanzo esa hipótesis. ¿Preguntas, dudas?